repasando hecho tras hecho, para que entiendas justamente cómo ha sido la concatenación de eventos. Esto empieza en 2011, decíamos antes, todos los países árabes, en casi todos los países árabes empieza a haber levantamientos, muchos piden democracia, otros piden que haya regímenes islamistas. En 2012, Siria termina fragmentándose, porque la represión del régimen es brutal, eso da lugar a una guerra civil, y entonces tenés las fuerzas gubernamentales, tenés rebeldes no islamistas, como por ejemplo los kurdos, y tenés los grupos verdaderamente islamistas, algunos de los cuales ya vamos a ir viendo. En 2013 tenés uno de los ataques más brutales que hace el régimen de Al-Assad, que es el ataque químico en Guta. Más de 1000 personas mueren, muchos de ellos niños, pero estamos hablando de un Estado, de un régimen que utiliza armas químicas contra su propia población, no contra una fuerza enemiga, contra su propia población, en este caso grupos rebeldes apoyados o con frente de su población. En ese mismo año aparecen, te diría, los dos grandes grupos que desafiaron junto con los kurdos al régimen de Al-Assad, que son el Frente al-Nusra, que es un derivado de Al-Qaeda justamente en Siria, y el Estado Islámico. El Frente al-Nusra tenía a este hombre de jefe, es decir, a Mohammed al-Jolani, era el miembro de Al-Qaeda, es decir, Al-Qaeda, Bin Laden, estamos hablando de organizaciones terribles. Y del otro lado, también enfrentados entre sí, ojo, islamistas, pero con ideas diferentes, porque lo que quería hacer el Estado Islámico es crear un gran califato que rigiera para todo el mundo islámico, no solo en Siria. En ese caso, Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que se filmaba, ¿te acordás?, cortándole la cabeza a sus prisioneros. Bueno, en 2014, la organización que más fuerza toma es justamente ISIS, el Estado Islámico. Logra proclamar un califato en buena parte de Siria y de Irak, y una coalición de la que participan los kurdos, de la que participa Estados Unidos, de la que participan países europeos, empieza a atacar en el terreno y de forma aérea a ISIS. Y eso le empieza a dar un poco de aire a Al-Assad, porque de repente Al-Assad dejó de ser el malo de la película e ISIS se convirtió en el malo de la película. En 2015 intervienen con mucha fuerza Rusia e Irán, y ese apoyo es fundamental para atacar tanto a ISIS como a las otras milicias. Sigamos repasando esta cronología. En 2016, finalmente, gracias al apoyo de Irán y gracias al apoyo de Rusia, logra el régimen recapturar la ciudad de Alepo, la misma ciudad que perdía hace 10 días al comienzo de esta ofensiva, y en 2017 se consagra la derrota de ISIS con la caída de la ciudad que tenía como capital dentro de Siria, que es Raqqa. Y la verdad es que lo que tenés entre 2020 y 2023 es que el conflicto se estanca, con el grueso y lo más importante del territorio controlado por el régimen de Al-Assad, gracias a Rusia y a Irán, y con milicias islamistas, con lo que quedó de los distintos grupos que participaban en Idlib, en el noroeste, con las fuerzas kurdas en el nordeste y con las milicias turcas que se peleaban con los kurdos en el norte del país. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, entonces comenzó esta ofensiva de la que estamos hablando. Primero, HTS desde Idlib va y toma Alepo, mismo día en el cual, insisto, se daba el comienzo del cese del fuego entre Israel y Hezbollah. El 5, la semana pasada, toman la ciudad de Hama, y lo que íbamos viendo es cómo los militares sirios, sin mucha resistencia, previendo que ya sin Rusia e Irán el régimen no se iba a sostener, los dejan avanzar, y con esa misma velocidad, este domingo, ingresan a Homs y luego a Damasco y logran quedarse con el país. Datos rápidos sobre HTS y sobre Mohammed al-Jolani, este hombre que es hoy, habría que decirlo, el hombre fuerte de Siria, aunque no sabemos si va a poder controlar definitivamente el país. HTS significa, lo decíamos antes, Organización para la Liberación del Levante. Lo que él hizo fue fundada en 2017, desprendimiento de varios grupos, principalmente el Frente al-Nusra, pero otras organizaciones islamistas, y lo que él dice es: nosotros ya nos dimos cuenta que el camino no es el de Bin Laden. Nosotros no nos interesa el terrorismo internacional. Solo nos interesa Siria. Por eso es Organización para la Liberación del Levante, que es básicamente como ellos llaman a Siria. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, establecer un Estado Islámico regido por la Sharia, pero lo que dice Mohammed al-Jolani es que nosotros somos moderados. No pretendemos un régimen como el que había construido el Estado Islámico, que quería un califato y donde se mataba a los homosexuales, a los kurdos y a los cristianos, ni hablar a los judíos, sino sencillamente
convivir, bajo la ley islámica, pero convivir. Y dicen, nosotros en Idlib, donde controlábamos un pequeño gobierno de emergencia, fuimos bastante respetuosos con las minorías. ¿Será realmente así? ¿Será realmente así? ¿O fue toda una cuestión táctica para llegar al poder? Porque lo que queda claro, hasta cuando uno puede ver la transformación estética de este hombre, que ya no usa turbante, que ya no usa vestimenta tradicional islámica, sino que lo vemos, insisto, vestido con un uniforme verde oliva estilo Fidel Castro, hasta con la barba parece Fidel Castro inspirado en una forma de guerrilla, si querés, más occidental que islamista, por más que sigue proclamando un régimen islamista, y de que ayer fue a la mezquita de Siria, no fue al palacio gubernamental. El principal apoyo sigue siendo Turquía. El principal apoyo internacional sigue siendo Turquía en su intento de destruir a los kurdos. Veremos qué tipo de régimen es el que se impone ahora. La gran pregunta, en principio, es si al-Jolani podrá conquistar todo Siria, a lograr dominar a los kurdos o llegar a un entendimiento con los kurdos, eliminar a cualquier foco de resistencia que pueda haber dentro de las fuerzas del régimen o de lo que quedó del régimen, y también mantener un acuerdo con Turquía. Habrá que ver, porque Turquía lo que le va a exigir es que aplaste a los kurdos. Eso hace muy difícil pensar en una resolución. Pero si hubiera algún tipo de orden así, podríamos estar quizás ante un periodo de cierta calma. La novedad importante, más allá de todo, es que acá hay un gran perdedor, un perdedor indiscutido de esta crisis, y te diría el gran perdedor del 7 de octubre de 2023 a esta parte, y es la República Islámica de Irán, que prácticamente perdió a Hezbollah, que lo tiene totalmente reducido, que prácticamente perdió a Hamas, que quedó reducido a una organización mínima, y que ha perdido al principal régimen que tenía como aliado, que es Bashar al-Assad. Que Irán sea más débil, más allá de lo que pasa en Siria, es una buena noticia para la paz mundial.